Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video de su curso virtual de computación. Les saluda el maestro Osvaldo Ávila. El día de hoy vamos a aprender a diferenciar los tipos de referencias en Excel. Vamos a iniciar con la primera, que son referencias relativas, y van a ser aquellas que varían si cambia su posición. Bien, aquí ya tengo una base de datos capturada. Vamos a aprender a diferenciar la referencia relativa. En este caso tengo una lista de productos con sus precios, las unidades y el importe de cada uno de los productos. Vamos a darle, para iniciar, un formato de moneda a lo que es a la columna del precio, y posteriormente vamos a calcular el importe utilizando una fórmula donde vamos a hacer referencias a las celdas utilizando la referencia relativa. Esta es la más común cuando hablamos de fórmulas y de referencias, es la que más se ocupa a la hora de estar construyendo nuestras fórmulas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una referencia relativa. Se dan cuenta, indicamos la columna, en este caso sería la columna A y la fila 1. Este sería un ejemplo claro y sencillo de lo que es una referencia relativa, y en el ejemplo lo vamos a aplicar a la hora de estar construyendo nuestra fórmula en el importe. Muy bien, vamos a poner nuestro signo igual. En este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio por las unidades. Voy a dar un clic y observen cómo me inserta la referencia. En este caso la referencia es C5 y de manera predeterminada Excel ocupa la referencia relativa. En este caso, se dan cuenta, pues varía la columna y el número de fila, pero se sigue la misma referencia. Vamos a multiplicar ahora por las unidades. De igual manera, en este caso, si se dan cuenta, la referencia es D5. De igual manera, Excel inserta de manera predeterminada una referencia relativa. Voy a dar Enter y ahora voy a copiar o voy a arrastrar la fórmula a las demás celdas. Y observen que en automático hace el cálculo de los siguientes productos. Vamos a revisar un poquito a fondo la fórmula. Me regreso a la primera fórmula. Puedo presionar la tecla de F2 en mi teclado y observen cómo me está ocupando estas dos referencias para hacer el cálculo en el importe. Ahora me voy a colocar en la segunda celda y presiono F2 y observen cómo las referencias se actualizaron hacia abajo, y es la forma en la que Excel hace el cálculo del siguiente producto. Aquí se actualizó a C6 por D6. Voy a revisar la siguiente y de igual forma observen cómo la referencia se va actualizando, y es por eso que Excel puede hacer el cálculo de todos los productos. A esto se le conoce entonces como referencia relativa. Ahora vamos con el ejemplo de referencia absoluta, y aquí tenemos un ejemplo haciendo referencia a la misma celda, pero observen la diferencia de una referencia absoluta. Antes de la columna se antepone el símbolo de pesos y antes de la fila se antepone el símbolo de pesos. Esto es un ejemplo de lo que es una referencia absoluta. Ahora vamos a tomar como ejemplo este ejercicio que tenemos en pantalla, donde tenemos el producto, tenemos el precio en dólares y lo queremos convertir a precio en pesos mexicanos, basándonos en la tasa de cambio del dólar, que el día de hoy es de 20.89. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta celda por este valor para que podamos hacer la conversión.
vamos a utilizar primeramente de la manera normal como lo haríamos, que es dando un clic en la celda donde está el primer precio por y un clic en la celda en donde está la tasa de cambio para que podamos convertir estos dólares en pesos mexicanos. Observen el tipo de referencia que está ocupando, es una referencia como la veíamos anteriormente, relativa. Esta es relativa y esta es relativa. Pero vamos a ver cómo se comporta la fórmula a la hora de copiarla a las demás celdas. Vamos a dar Enter. Me regreso a la primera fórmula y la voy a copiar a las siguientes celdas y vamos a observar el resultado. Como se podrán dar cuenta, está mal, hay errores ahí en nuestras siguientes celdas y vamos a ver por qué. Vamos a analizar la primera fórmula. Esta está bien, observen que está multiplicando el precio del primer producto por la tasa de cambio, en este caso es C7 por D4. Ahora vamos a revisar la segunda celda. Voy a presionar F2 y observen qué es lo que me está multiplicando porque las referencias fueron actualizadas. Anteriormente teníamos C7, que sería este precio, y ahora tenemos C8. En este caso no hay problema porque efectivamente queremos que multiplique ahora el precio del segundo producto. Pero acá viene el problema de esta fórmula. Y ahora anteriormente estaba multiplicando por D4, la referencia se actualizó y me la actualizó por D5. Aquí entonces ya tenemos un problemita ahí porque ya no me lo está multiplicando por la celda en donde está la tasa de cambio, sino ahora me lo está multiplicando por la celda que tengo en la parte de abajo, que es D5. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ocupar este tipo de referencia que se llama absoluta para que Excel deje fija esta celda en donde tenemos la tasa de cambio. Entonces voy a borrar las fórmulas que copié, presiono F2 para poder modificar mi fórmula, me coloco en medio de la referencia y con su teclado pueden presionar la tecla de F4 para que les ponga los símbolos de pesos a su referencia. Presiono F4 y observen cómo ya le agregó unos símbolos de pesos antes de la columna y antes de la fila. Entonces esa referencia absoluta que yo estoy ocupando en esta parte de mi fórmula, lo que va a hacer es que va a dejar fijo esta celda para que se esté multiplicando por los productos de mi problema. Vamos a dar Enter y ahora sí vamos a copiar. Voy a regresar nuevamente a la celda y voy a copiar la fórmula a los demás productos y observen cómo ahora sí me está sacando el resultado correcto. Voy a revisar cada una de las fórmulas para cerciorarme de que cada producto fue multiplicado por esta celda. Presiono F2, efectivamente esta está siendo multiplicada por esta. Me voy a la segunda, presiono F2. De igual manera, observen cómo esta sí se actualizó a C8 y está siendo multiplicada por la celda en donde tengo la tasa de cambio. Me voy a la tercera celda, presiono F2. De igual manera, observen cómo se va multiplicando el precio en dólares de los productos por la tasa de cambio. Lo tenemos. Y en la última, efectivamente. Entonces, en este ejemplo, la referencia relativa que ocupamos en este caso, acá sí se fue actualizando, pero la referencia absoluta quedó fija en una sola celda que sería en donde tenemos la tasa de cambio.
Bien, ahora vamos con la tercera referencia, que sería la referencia mixta. Aquí tenemos ahora algunos ejemplos de cómo se escribe una referencia mixta. Se puede dejar fija solamente la columna y dejando la fila que se vaya actualizando, o podemos dejar solamente fija la pura fila y dejando la columna que se vaya actualizando. Esos serían algunos ejemplos de referencia mixta y vamos a aplicarlo en un ejemplo que tenemos acá, donde tenemos el precio probable del pasaje, el número de pasajeros, y aquí tenemos los precios probables de que se cobraría un pasaje de autobús. Lo que tenemos que hacer en este ejemplo es multiplicar el número de pasajeros por el precio probable de cada una celda que tenemos aquí. Vamos a aplicarlo, en este caso vamos a aplicarlo primero de manera tradicional, normalmente como lo haríamos, sería multiplicar esta celda por esta. Vamos a dar enter. Ahí observamos que ya me saca el resultado. Ahora lo voy a copiar de manera horizontal y de manera vertical. Y observen que me saca errores en todas las celdas. Vamos a revisar qué es lo que hizo Excel a la hora de estar copiando la fórmula en las demás celdas. La primera pues es la que nosotros hicimos, por lo consiguiente pues sale bien el resultado, más sin embargo hay algo en la fórmula que está mal, por eso en las demás celdas no me saca los resultados correctos. Ahora voy a revisar la segunda celda para ver cómo la copió Excel. Y observen, aquí ya tenemos nuestro primer error, porque ya no me está multiplicando esta celda, sino ahora me está multiplicando la celda C6 por D5. Entonces el error lo tenemos en la primera referencia de nuestra fórmula, porque queremos que quede fijo en esta celda, pero que en las celdas de arriba sí vaya avanzando como lo hizo en este caso. Vamos a revisar nada más para confirmar la tercera celda. Observen cómo acá sí fue avanzando. Ahora me está multiplicando esta cantidad por los 400. Y es por eso que me sale una cantidad enorme y que no me permite visualizarla en la celda. Ahora vamos a revisar cómo se comportó hacia abajo. Observen ahí. Ahora vamos a revisar la celda de abajo. Y ahí también ya tenemos nuestro otro error, porque está multiplicando la celda de abajo y no se quedó fijo en esta parte de acá. Entonces tenemos que modificar nuestra referencia número 1 y tenemos que modificar nuestra referencia número 2 de nuestra fórmula. Vamos a hacer nuestra fórmula. Vamos a escribir el signo igual. Voy a hacer referencia a esta celda. Recuerden que acá lo que yo quería dejar fijo era la columna para que no se fuera modificando. Entonces presiono F4 hasta que el símbolo de pesos aparezca antes de la columna. Ahora multiplico por y hago referencia a la segunda celda. Y acá recuerden que lo que me estaba dando problema era la fila. Entonces tengo que dejar fija la fila en este caso. Presiono F2, lo voy presionando. F4. 1, 2. Ahí ya si se dan cuenta el símbolo de pesos me aparece ahora fijando el número de fila. Le voy a dar enter. Y voy a copiar a las demás celdas. Y vamos a observar que efectivamente ahora sí me está sacando el resultado correcto de cada una de las celdas. Y esta es la fórmula que ocupamos en este caso para este ejemplo. Acá estamos ocupando una referencia mixta y acá una referencia mixta también. La diferencia es que acá fijamos la columna y acá fijamos la fila.
Gracias, nos vemos hasta la próxima.